Gracias. Buenos días, hermanas. Dios me les bendiga. Vamos a continuar la carta de Santiago. Este día vamos a desarrollarla en primera del 23 al 24 que dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. El apóstol Santiago, hermanas, presenta en estos dos versículos una ilustración en forma de parábola para ilustrar lo inútil e improductivo que se convierte un cristiano con solo llegar a ser un mero oyente de la palabra de Dios. La parábola es una especie de espejo, fíjense, en el que vemos nuestro verdadero yo y lo lejos que estamos de ser lo que Dios quiere que seamos. Si miramos en un espejo así, no nos lleva a esforzarnos por considerarnos mejorar. Entonces somos, dicen, como el hombre que se mira en un espejo común y no se beneficia de él. La palabra considera en la segunda parte del versículo 23, en el griego original, quiere decir mirar con contemplación o con un sentido de reflexión. La idea no es tanto dar una mirada fugaz, sino que mira y se va y no recuerda, dice. La expresión su rostro natural al final del versículo 23 es literalmente el rostro de su nacimiento, es decir, el rostro o apariencia que es suya como resultado de su nacimiento físico. La imagen correspondiente que somos, el reflejo de la palabra de Dios, es nuestra imagen o condición espiritual. En tiempo del apóstol Santiago, fíjense que no existían los espejos de vidrios y mercurio como los de la actualidad. Los de ese tiempo eran de metal pulido, de estaño, de cobre, de plata o de oro, pero eran adecuados para verse reflejados en ellos. Esta ilustración, hermana, supone que el espejo revelaba algo que necesitaba corregirse. Cuando nos vemos en el espejo nosotros, vemos en nuestro rostro detalles buenos y detalles malos. Generalmente usamos el espejo para ver cómo nos vemos, si necesitamos peinarnos o arreglarnos el cabello, etcétera, a fin de dar la mejor expresión ante quienes nos van a ver físicamente. Pero el apóstol Santiago está pensando en la condición espiritual del cristiano en comparación con las exigencias plantadas en la palabra de Dios. Cuando somos oidoras olvidadizas, nos consideramos las enseñanzas para nuestro provecho espiritual. Pero cuando somos hacedoras de la palabra de Dios, llegamos a convertirnos en la imagen misma de Jesús en nosotras. La imagen que debemos de imitar y en la que debemos crecer. Esto de llegar a tener, hermanas, la imagen de Jesús en nosotras por medio de ser hacedoras de la palabra de Dios y no solamente, dice, oidoras olvidadizas. Nos ayuda a alcanzar el tiempo y carácter que Dios desea que tengamos. Solo poniendo en práctica, hermanos, lo que estudiamos y aprendemos de la palabra de Dios es cuando obtenemos la imagen de nosotras mismas, como Dios desea que seamos. Cuando miramos atentamente la palabra de Dios con espíritu de humildad y devoción a Dios, nos vemos a nosotras mismas en relación con la voluntad de Dios e implícitamente vemos nuestros defectos o deficiencias espirituales delante de Dios, mis hermanas. Dependerá de si tratamos a la palabra de Dios de la manera que tratamos a nuestros espejos. Hermanas, que Dios nos ayude a saber usar su palabra bendita para poder reflejarnos en ellas y aprender a descubrir y disfrutar
nuestra belleza espiritual. Que Dios nos bendiga a todas, hermanas. Hasta aquí esta pequeña reflexión.